Vamos a hablar ahora de tipos de vacunas. Este módulo es importante, hay algunas generalidades que si uno las entiende y entiende las particularidades de las formas de vacunas, hay cosas que no van a tener que estudiar de memoria, así que es muy importante poder entender algunos de los conceptos que vamos a explicar ahora. Las vacunas se clasifican de dos grandes maneras. Hay una forma de pensarlas en relación a la microbiología de la vacuna. Esa es la clasificación más importante. Las vacunas pueden ser vivas, se pueden clasificar en vivas o atenuadas, que es lo mismo, o pueden ser muertas o inactivas. Es decir, lo que habla es el agente etiológico para el cual yo realizo la vacunación, si está completamente inactivo o está atenuado. Esa es la forma de clasificación más importante. Ahora vamos a explicar bien qué diferencia tiene una y la otra. Otra forma de clasificarla es pensar si la vacuna, el germen para el que yo cubro es una bacteria o es viral, y por último si la vacuna está hecha con todo el organismo entero o tiene una subunidad o alguna partícula del germen. Y en segundo lugar, uno puede clasificar las vacunas de forma sanitaria en aquellas vacunas que son sistemáticas o pertenecen al programa de vacunación obligatorio, o las vacunas que no son sistemáticas y que son vacunas electivas que uno sugiere a los padres por ser enfermedades frecuentes o vacunas que uno considera que sería bueno vacunar al paciente. Entonces, en primer lugar vamos a hablar de las vacunas atenuadas. Las vacunas atenuadas son derivados directamente del germen que causa la enfermedad, y lo que se hace es debilitar a la bacteria o al virus en distintos procesos en el laboratorio para quitarle capacidad patogénica, pero dejarle la capacidad antigénica que va a permitir generar anticuerpos. La particularidad de estas vacunas es que el germen que está atenuado, que en principio en un paciente inmunocompetente no debería desarrollar enfermedad, requiere para que la vacuna sea funcional que el germen se replique dentro del paciente. Por eso lo que generan es una respuesta inmune semejante a la enfermedad, igual de buena, con los riesgos que tiene. Es como una enfermedad que no genera sintomatología, que sí genera inmunidad y que es controlada en principio, pero tiene la particularidad que tiene que ser un paciente que sea completamente inmunocompetente. Son en general efectivas en una sola dosis porque es una respuesta inmune semejante a la enfermedad, entonces con una única dosis funciona. Lo que se dice es que el nivel protector de la vacuna se mantiene por reinfecciones posteriores naturales o por boosters naturales, por eso no requieren segundas dosis. En general no requieren adyuvantes, y es importante que la mejor vía de administración es la vía natural de adquisición de la enfermedad. Por eso un gran ejemplo es la vacuna del rotavirus, que se adquiere por vía oral, porque es la forma en la que habitualmente el paciente adquiriría el virus. Y después el último concepto que es importante es que la inmunidad que generan estas vacunas puede llegar a ser interferida por anticuerpos circulantes de cualquier otra fuente. Es decir, que uno necesita que el sistema inmune esté ávido para responder a esto que yo estoy haciendo, que es vacunarlo, y no tenga ninguna otra interferencia. Como ejemplos tenemos vacunas virales, el sarampión, la triple viral, digamos el sarampión, rubiola y paperas, la polio oral, que sería la Sabin, y la fiebre hemorrágica argentina y la fiebre amarilla. Y dentro de los ejemplos bacterianas, la BCG. Dentro de las vacunas inactivas, saber que las vacunas inactivas se obtienen por inactivación física o química del germen causal, puede ser del germen entero o se puede utilizar una toxina o una subunidad del germen. La respuesta inmune que se desarrolla es menos intensa y es menos duradera, y fundamentalmente es de tipo humoral, ¿sí? No desarrolla inmunidad celular. Se necesitan varias vacunaciones después de la prima vacunación para poder desarrollar una respuesta inmune sostenida y que tenga efectividad. Son más estables, pueden llegar a requerir algún adyuvante en relación a la forma química. En general las tengo que administrar por vía parenteral. Son vacunas más seguras, no generan difusión de la infección a los pacientes que no estén vacunados. No se pueden replicar, no generan enfermedad, ¿sí? Porque es una parte del germen o es el germen entero, pero está completamente inactivo. Por eso se puede dar en pacientes que estén inmunocomprometidos. En algún sentido son mucho más seguras. Y la respuesta inmune, que esto es importante para lo que vamos a hacer viendo en la clase, no se interfiere por ningún otro proceso. Ejemplos de vacunas inactivas, por ejemplo la Salk, que utiliza todo el virus, que utilizan subunidades o partes del antígeno, la pertusis acelular, que utilizan toxoides, la difteria o el tétanos, y que utilizan polisacáridos conjugados, la vacuna contra hemófilus.
Acá les pusimos un cuadro. En el cuadro tienen marcadas cuáles son vacunas atenuadas. En general, lo que ustedes tienen que recordar es que las vacunas atenuadas tienen la particularidad de que yo tengo que pensar bien el momento en que voy a darle la vacuna al paciente, porque si se tienen que vacunar con otras vacunas atenuadas o están requiriendo otro proceso de inmunización pasiva, como por ejemplo el pasaje gamma-globulina, que son las dos grandes cosas que les van a preguntar, esas vacunas hay que tener cuidado en qué momento las administro, porque, como explicábamos antes, requieren de un sistema inmune ávido para desarrollar una respuesta eficaz y no pueden tener ninguna otra interferencia. Las vacunas inactivas no les van a generar ningún problema, porque yo las puedo dar en cualquier momento, no tienen relación, digamos, no interfiere el desarrollo de su inmunidad con la aplicación de otras vacunas, ni tampoco con inmunizaciones pasivas. Entonces, las que tienen que recordar bien son las vacunas atenuadas. Acá nosotros les pusimos en el cuadro cuáles son las vacunas atenuadas, por ejemplo la BCG, y lo otro que quizás es importante también recordar es por qué vías se administran, ¿está bien? Las vacunas que son atenuadas tienen conflicto con otras vacunas cuando se aplican por la misma vía de administración. Cuando tienen distinta vía de administración no hay lío, digamos, en la conjunción. Después, otros tipos de vacunas, solamente para que tengan el concepto, las vacunas conjugadas son las vacunas que se utiliza una parte de un germen que solo no desarrollaría una respuesta inmune suficiente y se la conjuga con una proteína para mejorar la capacidad de presentación. En general son vacunas que se utiliza el agente inmunizante, es un polisacárido capsular, y se indican a niños menores de 2 años que no desarrollan una inmunidad eficiente cuando uno presenta el polisacárido únicamente, entonces debe conjugarlo una proteína. Ejemplos: la vacuna contra hemófilus, la vacuna contra estreptococo, la variante conjugada, lo mismo que la vacuna contra meningococo. Acá les pusimos un cuadro, la verdad que está bueno para recordarlo. Las vacunas que utilizan polisacáridos capsulares como agentes inmunizantes se pueden presentar como el polisacárido solo o conjugarlo con una proteína, como decíamos. Sobre todo, el concepto más importante es que las vacunas que requieren ser conjugadas, o sea, las polisacáridas conjugadas, se utilizan en pacientes menores de 2 años porque los polisacáridos solos en chicos menores de 2 años no desarrollan inmunidad, ¿sí? O inmunidad suficiente. Y después tienen otras particularidades. Las vacunas conjugadas son vacunas mejores, desarrollan memoria inmunológica, tienen una protección más prolongada, tienen efecto booster, reducen los portadores, producen efecto rebaño. Quizás lo último para marcar es que tienen, respecto a la hiporrespuesta en la dosis de refuerzo, las polisacáridas sí las tienen y las conjugadas no, ¿sí? Recordad que son vacunas superiores y que tienen la indicación concreta en pacientes menores de 2 años. Respecto a las vacunas combinadas, son la administración de varias vacunas. Esto tiene que ver con la forma de presentación comercial y también en la practicidad de la administración de la vacunación en los pacientes más pequeños, que se le dan muchas vacunas juntas y quizás requieren menos pinchazos, es operativamente más sencillo. Nosotros acá les pusimos algunas para que recuerden en general qué quiere decir cada una, ¿sí? Saber que la doble viral es el sarampión más la rubéola, y la doble viral asociada a la vacuna contra paperas, es la triple viral. La doble bacteriana es difteria más tétanos, la triple bacteriana es la difteria más tétanos más Bordetella pertussis. El componente de Bordetella pertussis puede ser celular o puede ser acelular. La cuádruple es asociar a la triple bacteriana la vacunación contra hemófilus. Y después acá hay dos que son similares en el nombre, pero hay que recordar bien la diferencia. La quíntuple celular o acelular, que sea celular o acelular depende del componente pertussis. Pero recordar que la quíntuple es la vacuna cuádruple bacteriana más la Salk. Y la pentavalente, que esta es la que sí aparece en el programa de vacunación obligatoria, es agregarle a la cuádruple bacteriana la vacuna contra hepatitis B. Mucho cuidado en no confundir quíntuple con pentavalente. Y por último, la sextuple es todo lo que nombrábamos antes. Es la cuádruple bacteriana más la Salk más la vacuna contra hepatitis B. Las vacunas de ingeniería genética son la evolución de la vacuna. Lo que se hace es aislar material genético unido a un vector que cuando uno lo administra a un paciente es inmunogénico. Ejemplos de vacunas de ingeniería genética es la vacuna contra hepatitis B. Son vacunas muy seguras, no tienen prácticamente efectos adversos y es el futuro de las vacunas.